Amigos, desafío Rocky. Hoy, a lo MacGyver, con mis dos amigos los bidones, el palo de escoba, un poco de cinta scotch. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer peso muerto. Este ejercicio es uno de los más completos porque fortalece prácticamente todo el cuerpo. Es decir, desde la espalda, baja, media, alta, trabajan también las piernas al extender, también los músculos extensores de la cadera, trabajan los glúteos, trabajan los brazos y el antebrazo. Vamos a ver si resiste la cinta scotch con esto. El objetivo, aguantar lo máximo posible 5 minutos intensos. Es probable que le sume, quiero ver si logra soportar esto haciendo este movimiento, manteniéndolo arriba. La dificultad esta vez que se mueven los bidones genera que los músculos accesorios también se tengan que activar. Por supuesto que esto de hacer el peso muerto como profe, te recomiendo que si vas a un gimnasio, por ejemplo, le pidas al profesional que está ahí que te ayude con la técnica. No empieces con mucho peso, sino practicar la técnica. Incluso practicarla sin peso, porque como es tan complejo el ejercicio e involucra tanto movimiento, te puede llegar a lesionar. Pero en realidad es súper efectivo. Lo básico, la barra, que en este caso es el palo de escoba, lo más cerca de las piernas, y las piernas van a estar separadas anchos de hombro. Me vengo más atrás, así si lo podrán ver. ¿Vas a aguantar o no vas a aguantar vos? Este me parece que no va a aguantar. No. Esperen que haga un pequeño ajuste. Listo, le mandé cinta a mano poder. Recuerden, la barra o palo de escoba lo más cerca posible de las piernas. El movimiento comienza con la cadera y la flexión de las rodillas hacia atrás. No me voy hacia adelante, hacia atrás. ¿Sí? Se toma la barra, se recomienda, se llama agarre mixto, supinación y pronación. ¿Qué significa eso? Poner la mano así, una para afuera, otra para adentro, separadito de las piernas. Lo que hay que hacer acá es sacar la cola y sacar pecho. Y el movimiento es el siguiente. La barra siempre tiene que ir pegada a las piernas, subís, hombros para atrás, pero no toda la espalda para atrás. Hombro para atrás y volvés a bajar con la barra pegada ahí. ¿Bien? Vamos a arrancar. Canción de Rocky. Me pongo el timer para los que me siguen. Recuerden que esto yo no lo practico antes. Me mando y me mando. Por eso desafío mental, a darlo todo. En Instagram tengo un video donde logro levantar creo que 100 kilos en una época de máximo entrenamiento, pero físico, cero espiritual y cero emocional. Le voy a decir todos los beneficios que genera hacer este ejercicio.
Tenemos un minuto. Sí. Dale. Ya casi 2 minutos. Dale, 2 minutos y medio. Ay, siento los músculos de la espalda. Tomo aire abajo. Mantengo arriba y cuando bajo suelto. Ya casi 3 minutos. Esto es brutal. Sí. 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 Importa. Sí. 4 minutos. Sí. Dale. Se acaba. 5 minutos. Y ahora, el reto inquebrantable. No se caigan bidones. Sí. Espalda recta. Los hombros. Sí.
Se acaba. Dale. Dale. Siete minutos, súper intenso. Reitero, la importancia de hacer el peso muerto con una buena técnica para no ocasionarte alguna lesión. Les menciono los beneficios del peso muerto porque es súper completo y cómo lo voy a enlazar con mi tratamiento. Bueno, primero, fortalecimiento de la espalda, como ya les dije. Espalda más fuerte, sos menos propenso a lesiones de la espalda. Fuerza, olvídate. Glúteos, piernas, abdomen, espalda, brazos, antebrazos, todo. Mejora la postura, por supuesto, al mejorar la tonificación de los músculos de la espalda, te mejora la postura. Está bueno este ejercicio para, por ejemplo, los que tienen laburo de estar sentado todo el día. Este ejercicio es buenísimo. Quemas calorías a pleno. Aumenta la masa muscular. Es uno de los ejercicios que más aumenta la masa muscular. ¿Por qué? Porque genera la liberación de la hormona del crecimiento. Entonces, el desarrollo de la masa muscular, si vos querés sacar musculito, el peso muerto no lo podés esquivar. Es como banco plano y sentadillas. Bueno, mejora la fuerza cotidiana. Desarrolla agarre y antebrazos, ¿sí? Porque se labura mucho en el agarre, eso que yo lo fui cambiando así y así. Aguantó el palo de escoba, si no, ¿cómo iba a agarrar después? La negrita me trae toda la basura. Estabilidad del núcleo. Tengo otro video que se los voy a dejar que habla de trabajar el core. Bueno, con un core fortalecido, es decir, el núcleo del cuerpo fortalecido, más el peso muerto, poder. Liberación de hormonas relacionadas a la felicidad, actitud positiva, desarrollo de la confianza. Esto ya saben que es la mentalidad de león. Lo que hago acá no lo hago para sacar musculitos, lo que hago acá lo hago como desarrollo de mi proceso de fortalecimiento, de disciplina. Esté como esté. Hace 2 semanas estaba fiebrado, hice lo mismo. Por supuesto que no se hace a la misma intensidad, ni con el mismo peso, ni con la misma fuerza, pero es la constancia de mantener eso, que era, o es, porque está en proceso de transformación, no gané todavía, no terminó el partido, era una de las principales características de mi vida. Inicié miles de proyectos. Si ustedes supieran la cantidad de cuentas de Gmail con proyectos, y solamente estoy hablando del área de emprendedor, la cantidad de mails, páginas web que creé es increíble. Pero la cantidad que finalicé, una sola, que es la que soy, la que ofrezco mi servicio de marketing. Y esa única sola se dio en lo que sería el peor momento de mi vida, que es cuando más hundido estaba en la adicción y cuando inicié el proceso de recuperación. Fue en ese momento que pude crear el Instagram y pude desarrollar
fortalecer el servicio que yo brindo. No estoy haciendo propaganda ni nada, simplemente les cuento desde la vivencia. Y ahora, metafóricamente, peso muerto. Peso muerto. En el video que hice ayer sobre la valentía, que voy a dejar también por acá, en la parte final habla de la vulnerabilidad de expresar lo que sentís. Y el peso muerto lo relaciono también, más allá del ejercicio físico, sino como ese peso que cargo o que cargas que no te sirve, que es peso muerto. Y no te sirve para fortalecerte como este ejercicio, sino que te sirve para lesionarte emocionalmente. Por eso es que, como tenés que tener cuidado con la técnica para hacer el ejercicio de peso muerto, también tenés que tener cuidado para prestar atención, por eso la ayuda también de un profesional de la salud mental, para quitarte esas cargas, ese peso muerto. Yo qué carga me quité, y la de pedir disculpas porque me la había mandado, pedir ayuda, agradecer, soltar. Es una de las cosas más difíciles, principalmente cuando hay una codependencia o dependencia emocional y afectiva, que les dejo otro video acá. No soy experto, hablo de algo que leí, me llegó y me tocó, y me sucedió con una chica que llegó el momento de yo elegir, no, ya está, basta. Eliminar. Bloquear y eliminar. No porque esté huyendo del dolor o porque... no. Sino porque no me estaba beneficiando a mí. Yo estaba dando, no estaba recibiendo. Listo. Yo tengo mi valor, vos tenés tu valor. Y ese es el proceso de construcción en el que estoy. Así que, desafío Rocky, no solamente... Empezó físico, empecé haciendo flexiones de brazos. Van a ver un primer video que ni siquiera tiene miniatura, donde hice un montón de flexiones. Y gracias al tratamiento, a los profesionales, a que me pongo a leer, a que me recomiendan libros, a mis amigos, a todos los cercanos, fui desarrollando esto de unirlo, buscarle el sentido como una mirada más integral. Mente, cuerpo, corazón. Así que, corazón de león, corazón de leona, en el caso que vayas a hacer esto, mucho cuidado. Podés buscar un profe de educación física que te va a saber guiar. Si no conoces a ninguno, un personal trainer. Y septiembre es el mes de más inscripciones de gimnasios. Les recomiendo el gimnasio Fusión de acá de de Perón. No, cualquiera, ni Perón ni Tribulato. Gimnasio Fusión con Martín Carenzo. La verdad que es un profesional de alta calidad. Él me brindó, seguramente no va a querer que mencione esto, pero bueno, yo no tenía dinero y la actividad física por supuesto que es muy importante, y del gimnasio también te ayuda a estructurarte y que te guíen, ¿no? Te da un, che, tengo que ir a esta hora hasta el profe, bueno, te da una estructura. Yo me pongo a hacer ejercicio acá para que esa estructura me la generé yo mismo. Bueno, y me acerqué a él, le conté que tengo una adicción y que estoy en un proceso de rehabilitación, y me dio pase libre para el gimnasio, para mí, para que me haga bien. Así que estoy sumamente agradecido. Martín, no sé si va a ver este video, pero es un gran profesional. Él es experto, profe también, hola mi amor, experto en educación física y en preparación para futbolistas.
Y bueno, ese es mi gimnasio de preferencia. Cuando junte el dinero me vuelvo a inscribir también ahí y darle. Así que queda en, me olvidé decirles, queda en Mitre, pasando el Open Path. Ahora busco bien las direcciones y las dejo en la descripción. Fuerte abrazo, hasta mismo ya. Ay, mismo ya. Chau, chau. Nos vemos mañana.